Texto de hoy viene de Marcos capítulo 9, versículos 30 a 37. Oiga la palabra del Señor. Desde allí fueron y pasaron por la Galilea. Jesús no quiso que nadie supiera, pues él estaba enseñando a los discípulos, diciéndoles: el Hijo del Hombre debe ser entregado en manos humanas. Lo matarán y en 3 días luego de ser muerto, resucitará. Pero ellos no comprendían lo que él estaba diciendo y tenían miedo de preguntarle. Llegando a Capernaum, y cuando estaba en la casa, les dijo: ¿de qué estaban argumentando y discutiendo en el camino? Pero quedaron mudos, pues en el camino habían estado argumentando uno con el otro referente a quién sería el mayor. Él se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser primero debe de ser último de todos y siervo de todos. Luego tomó un niño chico y se lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos, les dijo: quien quiera recibe a un niño tal como este, en mi nombre, me recibe a mí. Y quien quiera me recibe no solo a mí, pero también a aquel que me envió. Palabra de Dios al pueblo de Dios. Gracias a Dios. Creciendo en Brasil, yo muy comúnmente escuchaba brasileños hablando sobre cuán hospitaleros ellos eran. En México recibí el mismo mensaje de gente mexicana. Escuché lo mismo por africanos, asiáticos, gente del Oriente Medio, gente de naciones en toda parte del mundo reclamando que ellos son muy hospitaleros. Es como que cada nacionalidad, cada raza, cada tribu quiere defender que ellos son hospitaleros, que abren sus casas, su familia, sus manos de sus bienes para abrazar al extraño, a la visita. Bueno, el problema es que sí, yo he experimentado hospitalidad de gente de muchas razas, tribus, naciones, etnias. A la vez he visto actitudes muy inhospitaleros, también de gente de todas naciones. La cuestión no es si sabemos cómo abrir nuestras vidas en hospitalidad y extender la bienvenida en aceptar a alguien. Quizás la cuestión es a quiénes estamos dispuestos a aceptar y quiénes son aquellos a los cuales recusamos hospitalidad. Y Jesús, ¿a dónde encuentra Jesús reflejo en esas definiciones? Pedro había hecho su confesión de que Jesús era el Mesías. Luego Jesús le contestó diciendo: Pedro, tú necesitas aceptar que mi carácter de ser Mesías no es coherente con tus actitudes, tus expectativas.
Regañó a Pedro, regañó a los demás discípulos, empezando a enseñarles que él debía de morir, luego resucitar. Aquí, una semana después de la confesión de Pedro, encontramos que los discípulos estaban argumentando entre sí referente a quién sería el mayor, el grande en su medio. Jesús les preguntó sobre qué habían estado argumentando y tenían vergüenza de responderle. Inmediatamente sabían de que esa discusión no estaba coherente con la enseñanza de Jesús, con sus propósitos, sus directrices, sus valores. Ellos estaban enfocados en sus valores, en sus actitudes, en sus expectativas que el reino mesiánico sería como el reino de Roma. Los discípulos no estaban a favor de Roma. Ellos estarían entre aquellos que declararían abiertamente las atrocidades romanas, la malignidad de Roma y su juzgación de la gente. Pero aún así habían adoptado los valores de fuerza, de violencia, que caracterizaban el reinado de Roma como si fueran sus propios valores. Eso porque los valores romanos no se distinguían de los valores judíos, referente a la fuerza, referente a la autoridad. Sí, ellos querían echar fuera a Roma, pero querían simplemente sustituir los nombres, las identidades de aquellos que tomarían su lugar. Sería como en la historia de Israel y Judá, de la sustitución de un rey simplemente por otro, sin hacer cualquier diferencia en cómo la nación relacionaríase con Yahvé, sin que el carácter del reinado cambiaría mucho desde un rey hacia otro. Querían echarle fuera a Roma pensando que el problema era quién estaba ejerciendo autoridad, quién estaba utilizando fuerza. Pensaban que si simplemente se cambiara los agentes, entonces todo estaría resuelto. Si ellos estuvieran en poder, todo estaría bien. Resuelto el conflicto. Pues obviamente Jesús era de buen carácter y si Él fuera Mesías, todo se vería distinto. Pues Él utilizaría la fuerza, la violencia, la coerción con fines benevolentes. Solo que Jesús jamás habría dicho tal cosa. Jesús jamás había adoptado tal característica de la utilización de poder. Quizás los discípulos no podían ver la incoherencia
pero Jesús no aceptaba su definición. Ellos querían un líder fuerte, un dictador. Querían un general. Querían un autócrata que demandaría que se hiciera, cumpliera la voluntad de Dios. Tal no era el carácter de la enseñanza de Jesús. Tal no era la forma en que Jesús interactuaba con las multitudes. Pero ellos no podían mirar la incoherencia, la incongruencia entre el empleo de la fuerza y la coerción con el amor y la gracia de Dios. Obviamente los discípulos querían ser importantes, querían tener poder, querían influencia. Pero ellos no eran megalomaníacos, no eran narcisistas que querían que todo el mundo diera vuelta alrededor de sí mismo. Simplemente habían aceptado lo que su sociedad, su cultura y también la sociedad y cultura e instituciones romanas declaraban referente al poder, al gobierno, a la forma de organizar una nación. Estaban enamorados del poder, pensando que si simplemente el poder cayera en sus manos, todos los problemas se resolverían. Porque ellos eran gente de carácter. Así que Jesús les preguntó referente a su diálogo. Reconocieron que estaban fuera de base. Pero aún así la respuesta de Jesús los tomó de sorpresa. Primero les dijo que el reino mesiánico exigía que uno se convirtiera en siervo de todos. Hasta cierto punto podrían aceptar eso. A final de cuentas, ellos habían estado sirviendo a las multitudes que Jesús estaba curando, enseñando y alimentando. Pero Jesús luego hizo algo completamente inesperado. Tomó un niño chiquito, uno de estos que mal podía hablar, y colocó en su medio y dijo que tenían que transformarse en niños o recibir a Jesús como uno recibía a un niño. Un niño de estos no puede reclamar poder político. Apenas está aprendiendo a expresar algo de voluntad, pero la única fuerza que tiene es la fuerza de echar un berrinche. No sabe demandar, no tiene fuerza para demandar, puede pedir y nosotros le aceptamos, le abrazamos para cuidar sus necesidades, colocando de lado nuestros deseos, nuestras prioridades. Y es así que tenemos que aproximarnos a Jesús y su reino. No con nuestras demandas, no procurando ejercer fuerza y autoridad,
sino llegando para extender hospitalidad y servicio ante todos. No para servirnos a nosotros, sino servir a los demás de acuerdo a sus necesidades. No es reclamar para mí, es entregarme en beneficio de los demás. Hace décadas mi esposa y yo tomamos un gato, lo incluimos en nuestro hogar, reconociendo que nos daría trabajo, que tendríamos que limpiar la tina atrás del gato, cuidar del gato, alimentarle, que sería inconveniente. Pero tomamos la decisión de incluirlo en nuestra familia. Luego vinieron 2 seres humanos chiquillos en nuestro medio y aceptamos a ellos también. Aceptamos que íbamos a tener gastos económicos en su cuidado, que pasaríamos noches mal dormidas cuidándolos, que tendríamos que cambiar pañales, gastar tiempo día tras día tras día con ellos, llevarlos a citas pediátricas y lo demás. Luego de un tiempo, aceptamos también cuidar de un perro, reconociendo que sería otra carga de responsabilidad que caería sobre nuestros hombros. Y lo hicimos no para que nosotros tuviéramos poder y autoridad sobre más un alma, pero aceptamos la responsabilidad de cuidar a otro y procurar el beneficio de simplemente servirle a otro, encontrar en el proceso el gusto de entregarnos, de entregar algo de nosotros en beneficio ajeno. Es así el carácter del reino de Cristo. Es un carácter de servicio, no poder. Quizás yo soy cabeza de mi hogar, pero no para defender mi posición, para que me sirvan, más bien para que yo acepte responsabilidad y entregue mis esfuerzos, mis recursos para el bien de otros. Y en su bien empiezo a encontrar la bendición de esa tal posición. Si queremos ser grandes en el reinado de Cristo, no es por posición, no es por poder, no es según los valores de la sociedad humana a nuestro alrededor. Es por entregarnos. Es en servir. Es en encontrar el gusto de Dios en Jesucristo, que vino hasta morir en beneficio nuestro. Es en ese carácter que abrazamos
a Jesús al incluir otros en nuestro vivir? ¿No es eso lo que Jesús estaba enseñando a lo largo de su carrera? Si no hago esto, ¿estoy extendiendo bienvenida a Jesús?